Bienvenidos, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan en el día de hoy. Mi nombre es José Peña y formo parte del equipo de enseñanza y predicación de Christ Fellowship en español. Y como pueden ver, estoy en una de nuestras sedes en el centro de la ciudad. Y hoy estamos celebrando. ¿Celebrando por qué? Porque hoy celebramos el Día de las Madres. Y quiero que ahí donde usted está, en la sala de su hogar, dele un gran aplauso a todas esas mujeres bellas que han hecho tanto por nosotros. Pero también quiero que me ayuden a celebrar, porque tengo dos personas en mi vida, dos mujeres que han impactado mi vida. Y una de ellas ha sido mi esposa, en el cual por la gracia de Dios me ha dado 3 varones, 3 hermosos muchachos. Y ella no nada más es una gran mujer, sino que también es una gran esposa y una gran madre que ha dado su vida por su familia. Pero también quiero darle la celebración a otra mujer que es importante para mí y es mi mami. Y mami, un beso para ti, te amo. Esta mujer es pequeña pero tiene un gran corazón. Y ella ha sido ama de casa toda su vida y ha entregado su vida por completa para nosotros. Y quiero darte la gracia, quiero afirmarte y bendecirte por todo lo que tú has hecho. Así que bendiciones a todas las madres en el día de hoy. Y seguimos nosotros con nuestra serie que estamos estudiando, que es Sobrevive y Prospera. Y nosotros no solamente queremos sobrevivir en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? Queremos también prosperar. Queremos también crecer, queremos también conocer aún más del conocimiento de Dios. Y creo que es lo que esta serie nos ha provisto a nosotros poder hacer, ¿verdad? El crecer y poder saber más del Señor. Así que vamos a estar leyendo el libro de Colosenses 2:18, como mencioné, pero antes de eso quisiera hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre, gracias por estas mujeres que hemos mencionado, que hemos celebrado, Señor, estas madres, Señor, que son de bendición para nosotros. Gracias por usarlas de una manera tan especial para traernos a nosotros a la vida. Señor, pero también te damos gracias por este momento, Señor, que tenemos el privilegio de oír tu palabra a través de estas plataformas y que tú has provisto, Señor, todo esto por tu gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Así que la Escritura dice en Colosenses 2:18, dice lo siguiente: nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por la coyuntura y ligamentos, crecen con un crecimiento que es de Dios. Dios bendiga su palabra, ¿verdad? Como mencioné anterior, estamos en una de nuestras sedes aquí en el centro de la ciudad. Y para los que no conocen y no saben de este lugar, esta sede, este edificio es histórico. Y después de 100 años nos hemos visto en la necesidad de hacer ciertos arreglos y ciertas renovaciones. Nosotros comenzamos este proyecto el año pasado, donde tuvimos que relocalizar a la congregación que se reunía en esta sede. La enviamos a una sede que tenemos cercanas, que es en Coral Gables, y ahí están por el momento. A través de este proyecto hemos hecho muchas cosas en este edificio. Hemos cambiado las ventanas, hemos arreglado el piso, hemos estado preparando el lugar de niños como nunca antes ha visto usted algo. Pero queremos que nuestros niños estén bien, que estén protegidos, pero también poder enseñarle a cómo seguir a Cristo. Y no nada más eso, sino que en el auditorio también lo hemos llevado al origen histórico que este edificio contiene. Ahora, quédese conmigo porque quiero que usted sepa algo, porque al lado de nosotros, en este mismo lote, hay una construcción masiva que está sucediendo. Y en esa construcción hay 3 edificios que ellos están levantando, donde uno de esos rascacielos van a ser uno de los más grandes en el estado de la Florida. Ahora, si usted sabe algo sobre la construcción, sabrá de que para
hacer un edificio de tal manera o tan grande, obviamente no se puede construir en la capa superficial del suelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es estable, no es estable y tampoco es sólida, sino que tenemos que profundizar, tenemos que excavar hasta encontrar el lugar sólido donde nosotros podemos edificar este edificio. Y es exactamente lo que los contratistas han hecho. Ellos han excavado y han profundizado a 120 pies de profundidad, donde han encontrado un lugar sólido donde ellos pueden comenzar a edificar este edificio. Ahora, solo cuando encuentran ese lugar sólido, es ahí donde ellos pueden comenzar a construir. Ellos han comenzado a poner cemento, a poner columnas para entonces comenzar a levantar este edificio. Ahora, déjeme traer todo eso a la enseñanza en el día de hoy. Porque los contratistas saben muy bien y están muy claros de que para levantar un edificio de tal altura no pueden hacerlo en la superficie de la tierra. Ellos tienen que excavar y profundizar para poder ellos construir este edificio, para encontrar aquel lugar sólido. Y de la misma manera, mis queridos hermanos que me están oyendo en el día de hoy, que están sintonizando, nosotros, para poder edificar nuestra vida cristiana y que sea estable, necesitamos construir en un fundamento que sea sólido. Y quizá en el día de hoy usted se pregunta, ¿pero qué esto tiene que ver conmigo? Estamos hablando de cemento, estamos hablando de tablas, estamos hablando de construcción. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Y también quizás se pregunta, ¿cómo yo sé qué es estable y qué es inestable? Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy a través de nuestra enseñanza de Colosenses. Así que si está tomando nota, quisiera que anote este como el primer punto. No edifiques tu fe en las emociones. Quiero repetirte eso otra vez. No edifiques tu fe en las emociones. Pablo estaba escribiéndole a la iglesia de Colosas por eso mismo, porque habían personas, habían filósofos que estaban trayendo una nueva clase de enseñanza, una enseñanza que no era firme. Estaban tratando de poner otro fundamento en el cual ya estaba, que era Cristo Jesús. Ahora, lo que quiero que veamos a través de esta escritura es lo siguiente. Porque Pablo se está preparando en decirnos a nosotros de dónde viene esa clase de pensamiento. Pablo está preparándose para decirnos de dónde viene esa clase de idea. Y quisiera que miraran conmigo en el versículo 18. Y dice, nadie los desfraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Y quiero que pare ahí por un momento y subraye la palabra mente carnal. ¿Por qué? Porque es de ahí de donde salen todas estas enseñanzas de estos filósofos. Es de ahí de donde es la raíz de donde salen todas estas ideas. Sus prácticas, todo lo que ellos hacen sale de una mente que está controlada por la carne. Ahora, Pablo nos enseña de que ellos todo lo que hacen, lo hacen por causa de esa mente. ¿Pero qué significa eso? Lo que significa es lo siguiente, de que ellos estaban buscando una emoción, estaban buscando estimular sus emociones para acercarse más a Dios. Es más, el miticismo es lo que esto se trata. El miticismo busca algo más profundo, algo mayor que pueda estimular las emociones con el pensar de que a través de esa práctica entonces se acercan más a Dios. Y a través de estas diferentes
prácticas que ellos hacen con su cuerpo y todas estas cosas, creen que tienen una relación íntima con Dios y están muy lejos de la verdad. Y quiero compartirle algunas de las experiencias que estos hombres estaban experimentando. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 18. Dice: nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo. Y quiero hacer una pausa en este momento, porque quiero que entendamos de que la humillación, cuando hablamos de humillarnos, no necesariamente es mala. Es más, cuando nosotros hablamos de humillación y está basada en Cristo, es admirable. Es algo que nosotros queremos seguir, queremos hacer. Pero cuando la humillación está basada en nuestra mente carnal, cuando está basada en emociones, como estaba sucediendo aquí en la iglesia de Colosas, ¿verdad? Es entonces cuando nos lleva a nosotros a experimentar y a tener una experiencia humana, en el cual la gloria se la lleva el hombre y no Dios. Es más, estos hombres que practicaban estas experiencias llevaban sus cuerpos a ser maltratados. Ellos eran rigurosos con sus cuerpos. ¿Cómo ellos lo hacían? ¿Y qué significa esto? Significa que ellos eran ásperos con su cuerpo. Llevaban su cuerpo a llevarlo a disciplina a través de golpes para entonces crear una falsa humillación. Ellos practicaban ayunos extremos en su cuerpo para llevar a una falsa humillación. Y esto es algo que era un problema para la iglesia de Colosas. ¿Por qué? Porque ellos estaban tratando a través de esa falsa humillación, querían captar la atención y querían atraer a la iglesia de Colosas a practicar lo que ellos hacían. Pero no nada más eso ellos practicaban, sino que también ellos practicaban la adoración de ángeles. Quisiera que miremos versículo 18 nuevamente, donde dice: deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles. Hermanos y hermanas que me está oyendo, el misticismo no niega la palabra de Dios. El misticismo entiende y sabe que nosotros podemos conocer y que ellos conocen algo de Dios de acuerdo a ello a través de la Biblia. Pero el problema es el siguiente. El problema es que ellos no nada más creen que la Biblia tiene información para conocer a Dios o para acercarse a Dios o para tener una relación con Dios, sino que también ellos creen que hay otros medios por la cual nosotros podemos conocer a Dios y tener una relación con Dios. Y eso es a través de la adoración a los ángeles, los cultos a los ángeles. Y ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos no creen que Jesús es el Dios que creó los cielos y la tierra, y por ende quita obviamente la autoridad de quien es Jesús. Ellos creen que Jesús es un ángel más en el cual intercede por nosotros, y porque entonces todos los ángeles interceden, cumplen su función. ¿Qué problema para la iglesia de Colosas? ¿Por qué? Porque quita de quien Jesús es, quita del fundamento que había sido establecido. El fundamento es Cristo. Y sin embargo ahora ellos están tratando de traer otros elementos para que entonces pudiésemos alcanzar a Dios, para que entonces pudiésemos tener una relación con Él. Ahora, Pablo es bien directo a la iglesia y le hace unas advertencias a ellos, y quiero que miremos cuál es esa advertencia. Mire, en el versículo 18, al principio del versículo dice: nadie los defraude. ¿Sabe lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas? Le dice: nadie los engañe. ¿Usted sabe lo que Pablo nos está diciendo a nosotros? Cuidado si dejamos que alguien nos engañe, que nos quieran decir que hay algo más que tenemos que hacer para alcanzar a Cristo, para alcanzar a Dios, que hay algo más que tenemos que hacer para poder tener una relación con Dios. No hay nada más. El único camino es Cristo Jesús,
y es el único que nosotros podemos ir para acercarnos al Padre. Es más, Jesús mismo proclamó sobre sí mismo y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Otra cosa que ellos estaban practicando es la visión y sueños que habían visto. Fíjense bien lo que dice la Escritura en el versículo 18 una vez más. Dice: y en la adoración de los ángeles, basándose en la visión que ha visto. Muchos de ellos afirmaban tener visión directa de Dios, sueños de Dios, donde solo ellos la tenían y lo hacían como que eran mayores que los demás, que tenían una relación con Dios más grande que la misma iglesia de Colosas. Y eso era un peligro para la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo tentados por esto, continuamente bombardeados a través de todas estas herejías, de todas estas enseñanzas, atraídos. ¿Para qué? Para que entonces ellos busquen fuera de lo que habían sido enseñados y ellos puedan buscar una emoción que los lleve cercano a Dios. Así es que Dios, quiero decirle, hermano, Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida de piedad y está en la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Lo triste es de que en el día de hoy hay tantas personas buscando esta emoción. En el día de hoy hay tantas personas buscando estas experiencias. Y a lo mejor en algunos lugares lo vemos más que otro, pero quiero darle un ejemplo porque en Filipinas hay un hombre que hizo un pacto donde él todos los años, él se crucifica. Él se crucifica porque él entiende de que eso lo acerca más a Dios. Pero ¿tú sabes qué es lo triste de todo eso? Es el sinnúmero de personas que va a ese lugar a ver todos los años a este hombre crucificarse. ¿Por qué ellos van? Porque quieren también experimentar esa experiencia. Pero más que las personas que son testigos de esa crucifixión, hay otros que le han seguido los pasos a este hombre, que le han seguido los pasos y están practicando las mismas enseñanzas que este hombre enseña. ¿Y sabe qué, iglesia? En el día de hoy hay creyentes así. En el día de hoy hay personas en medio nuestro que andan brincando de iglesia en iglesia buscando una emoción, buscando algo que le toque más que la otra iglesia. Y se van de esta iglesia por una razón, se van de aquella iglesia por otra. ¿Por qué? Porque están buscando una emoción. No le gusta la alabanza de esta iglesia, no le gusta aquello de la otra iglesia, cuando debemos de enfocarnos en buscar a Cristo. Y esto es un gran problema, no nada más para la iglesia de Colosas, sino también para nosotros. Porque cuando nosotros no buscamos experiencias emocionales, ¿sabe qué nos deja saber de nosotros mismos? Si está notando, escriba esto como la letra A: que tenemos o que tienen un falso sentido de madurez espiritual. Eso es lo que nos enseña, de que tenemos un falso sentido de madurez espiritual. Es como el edificio que estábamos edificando. Imagínese usted construirlo en la capa superficial de la arena. Imagínese construir ese edificio en la arena. Es algo que va a estar por un momento, claro que sí. Pero cuando lleguen los azotes de la vida, cuando lleguen las circunstancias en nuestra vida, se cae porque no está firme, no está maduro en la palabra. Así es que estos hombres buscaban emociones, ¿verdad? Emociones para ellos poder acercarse a Dios. Y por causa de esta falsa madurez, ellos se convertían en personas que entonces ellos comparaban el uno al otro. Comparaban la iglesia de Colosas. Cuando ellos hacían todo esto, si la iglesia de Colosas no experimentaba eso, lo veían como algo menor en vez
de algo mayor, ¿verdad? Déjeme decirle que yo he estado en muchas iglesias y he estado en muchos círculos y he podido ver muchas cosas. Y una de las cosas que he visto en el crecimiento mío como creyente, en el principio de mi crecer como creyente, es personas que en el medio de la adoración, en el medio de la alabanza, alguien que sale corriendo por el auditorio. ¿Usted se puede imaginar eso? Y las personas alrededor miran y dicen, wow, mira qué experiencia está teniendo esa persona. Qué experiencia, esa persona es madura, tiene un toque especial de Dios. Muchos se caen en el piso y se mueven incontroladamente y la gente alrededor no entienden y dicen, wow, qué experiencia ese hombre o esa mujer está teniendo. Yo quisiera tener esa experiencia, yo quisiera acercarme a Dios de esa manera. Y la realidad del caso es que están lejos de la verdad. Así es que no nada más tienen un falso sentido de madurez, sino que también, si está tomando nota, anote esto como la letra B, conduce al orgullo espiritual. Esta clase de vida, donde buscamos emociones, conduce al orgullo espiritual. Mire lo que dice Colosenses 2:18. Dice, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, dice, envanecido sin causa por su mente carnal. Mire la descripción que Pablo da de estos filósofos, de estos maestros falsos, ¿verdad? Y Pablo lo pone tan hermoso aquí, ¿verdad? Pero podemos ver de que ellos estaban llenos de orgullo, que es el origen de donde ellos obviamente hacen lo que ellos están haciendo. Ellos están llenos de orgullo, están un poco, como decimos en mi país, hinchados, ¿verdad? Están engreídos, se creen que son importantes, ¿verdad? La última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Creen que son vanagloriosos. ¿Por qué? Porque son y están orgullosos. Y así era que ellos veían a la iglesia de Colosas. Ellos lo veían como algo menor, como algo menos, porque ellos no tenían la experiencia que que los filósofos estaban experimentando. Y se volvían jueces de ellos. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Porque aunque nosotros somos y tenemos emociones, no significa que porque nuestras emociones están altas y la de la otra persona está baja, significa que somos mejor o mayor que nadie. Ahora, cuando edificamos en las emociones, estamos obviamente edificando en la capa superficial de la tierra. Pero entonces, la pregunta es, ¿a dónde yo debo de edificar? Y si está tomando nota, escriba esto como punto número 2. Edifica tu fe en la verdad. Quiero repetirle esto una vez más, mi hermano y hermana. Edifica tu fe en la verdad de la palabra de Dios. Si hay algo que yo quiero que tú te lleves en este día, sería esto, de que tú edifiques tu vida en la verdad de la palabra. Mire lo que dice Colosenses 2:19. Envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas? ¿Qué le está diciendo? ¿Cuál es la advertencia? ¿Cuál? Es de que no busquen experiencias que no estén unidas a la cabeza, quien es Cristo. ¿Qué significa esto? Que simplemente no busquen experiencia que no está fundada en Cristo y en su palabra. Que si vamos a buscar experiencias, tienen que estar fundadas en la palabra de Dios. Y cuando nosotros edificamos nuestra vida, nuestras emociones, alineado con la palabra de Dios, mire lo que sucede. Si está tomando nota, escriba esto como la letra A. Va a experimentar
emociones confiables. Cuando nosotros edificamos nuestra fe en la verdad, esto es lo que sucede. Comenzamos a experimentar emociones, ¿verdad?, que son confiables. Yo le había mencionado en el principio del mensaje que las emociones no son malas. No todas las emociones son malas. Es más, es algo que nosotros críticamente necesitamos. Es algo esencial en nuestra vida. Es más, cuando nosotros vemos el edificio que está siendo creado, vemos que se edifica, ¿verdad? Y algo que lo hace bonito a ese edificio son los paisajes, son las flores, entre muchas otras cosas. Igual pasa con nuestro caminar como creyente. Dios nos dio a nosotros emociones porque Él quiere que nosotros experimentemos esas emociones en Él. Pero no significa que aunque tenemos emociones, es la manera de nosotros indicar nuestra madurez con Dios. Así es que las emociones son críticas para nosotros, ¿verdad? Porque Dios no nos hizo a nosotros robots para que nosotros camináramos y no tuviésemos ninguna emoción. Y quiero darle algunos ejemplos de estas emociones que Dios quiere que usted y yo experimentemos. Mire lo siguiente. Cuando la Escritura dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declaró el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darle un futuro y una esperanza. ¿Sabe qué? Dios quiere que usted experimente la esperanza en medio de incertidumbre. Dios quiere que experimente la esperanza en medio de ese problema, de esa circunstancia. Cuando Dios dice en Romanos 8:28, cuando la Biblia dice, y saben que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Sabe lo que Dios quiere que usted experimente? Que usted experimente la paz de Dios en medio de los problemas. Cuando la palabra dice en Salmo 103, versículo 8, dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestro pecado, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia para los que temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. ¿Sabe lo que Dios quiere que usted experimente? Alegría de que sus pecados han sido perdonados. Jesús quiere que todas nuestras emociones estén basadas a Él. Y por eso Él dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, lo siguiente. Y oigan bien lo que dice. Estas cosas le he hablado para que en mí tengan paz. ¿Para que en quién? Para que en mí tengan paz. Note la expresión y note la experiencia de dónde viene. Viene de la verdad de la palabra de Dios. Y por eso nosotros aquí en Christ Fellowship entendemos esto. Y esto es sumamente importante para nosotros. Es más, nuestro objetivo primordial no es de levantar emoción a las personas. Es de ayudarle a entender la palabra de Dios. Es de ayudarle a entender lo que Dios dice en su palabra. Y por eso es que nosotros usamos ilustraciones, usamos fotos, usamos diferentes maneras para que puedan entender el mensaje. Pero es con el propósito de que usted entienda claramente la palabra. Porque cuando usted la entiende, cuando usted tiene el conocimiento de la palabra, ¿sabe qué? Va a entonces a experimentar la alegría, va a experimentar la felicidad de Dios y va a experimentar la paz de Dios. Y cuando usted entiende la palabra, cuando usted está claro
de lo que la palabra le manda a usted y a mí hacer, mire lo que sucede. Si está tomando nota, escriba esto como punto, como letra B. Y es que nos conduce al verdadero crecimiento espiritual. Nos conduce al verdadero crecimiento espiritual. Mire lo que dice el versículo 19 otra vez. Pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crecen con un crecimiento que es de Dios. Wow. Pablo está enfatizando aquí que solo cuando nos aferramos nosotros a la cabeza, quien es Cristo, es ahí donde nosotros en verdad podemos experimentar un verdadero crecimiento que viene de Dios. Un verdadero crecimiento que viene solamente de Él cuando nosotros experimentamos, cuando nosotros crecemos, ¿verdad?, en esta verdad. Así es que el crecimiento falso está envuelto en las emociones, pero el crecimiento verdadero está envuelto en el conocimiento de la palabra de Dios. Y déjeme darle un último ejemplo, porque quizás hay muchos de nosotros que tiene una pasión para el evangelismo, ¿verdad? Y esa pasión para el evangelismo no llegó a su vida, no vino a su vida a causa de que usted vio a otro tener esa pasión. Es como cuando yo era pequeño, que veía una película de karate y quería ser un karateca. Veía una película de acción y quería entrar en la acción. Veía una película de policías y quería ser un policía. Eso puede ser muy inspirador, pero no es duradero. No es duradero. Cuando nosotros tenemos claro lo que la palabra de Dios dice a nuestra vida, en el ejemplo que le di de evangelismo, y sabemos la soberanía de Dios y lo que tiene que decir en referente a la salvación, es ahí donde crece un genuino deseo de evangelizar. Yo quiero terminar con esto en este día, porque Pablo nos da a nosotros una alerta, no nada más a la iglesia de Colosas, sino también a nosotros. Y lo que nos quiere decir es lo siguiente: que nos aseguremos de que en medida que nosotros construimos nuestra fe y nuestra relación con Dios, oigan bien, no sea basada en emoción que se desvanece, sino en la palabra de Dios. Sino en la palabra de Dios. Así que hermano, hermana que me escuchas en el día de hoy, vamos en el día de hoy a comenzar a desempeñar, a construir nuestra fe en la palabra de Dios. Y quizás ya tú tienes tiempo en el evangelio. Vamos a continuar entonces a edificar nuestra fe en la palabra de Dios. Pero quizás tú en el día de hoy te has sintonizado y has oído este mensaje y tú no tienes una relación con Dios. No tienes una relación con Cristo. Quiero decirte que Él es el fundamento para nosotros poder llegar a Dios. Él es el único que puede reestablecer esa relación rota por el pecado. Cristo es el único nombre que se le ha dado al hombre para poder hacer eso. Así que yo te invito en este día, te invito que tú hagas una oración conmigo. Esto no es un poema, esto no es un rito, esto es simplemente yo como persona, que es lo único que yo soy, ayudarte a ti como persona que eres a llegar a los pies de Cristo. Y yo quiero hacer esta oración y quiero que tú la repitas. Di: amantísimo Dios, vamos, repítelo. Amantísimo Dios, vengo ante ti, dándote gracias por esta oportunidad en la cual tú me has dado, de oír esta palabra en el día de hoy y de entender de que mi fundamento no es las cosas externas, las obras que puedo hacer, sino la obra que tú hiciste en la cruz. Y por eso entrego mi vida en el día de hoy y oro que tú obres en mi vida para yo poder caminar
como tú quieres que yo camine. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Quiero darte un aplauso y yo quiero que toda la audiencia le dé un aplauso. ¿Sabe por qué? Porque hay regocijos en el cielo cuando uno acepta al Señor. Y si ese eres tú, quisiera que haga el próximo paso. Quisiéramos ayudarte a edificar tu casa, a edificar tu fe. Y quisiéramos que vayas a cfmiami.es y de ahí vaya al próximo paso. Un lugar ahí donde dice próximo paso y llene la tarjeta, la información que está ahí. Y uno de nuestros líderes se contactará, te llamarás para que entonces puedan ayudarte a edificar esa casa. Así que estamos súper emocionados por ti y iglesia, estamos súper emocionados por lo que Dios está haciendo. Así es que hasta la próxima semana, Dios le bendiga a todos. Bendiciones. ¡Qué excelente mensaje del Pastor José! Si hoy tomaste la decisión de seguir a Jesús, cuéntanos al llenar tu tarjeta de conexión en cfmiami.es/internet. Y no olviden, queremos animar a muchas mujeres a que se conecten desde sus hogares a nuestro primer evento en español de Mujeres Unidas. Acompáñenos el 20 de mayo a las 8:30 hora de Miami para alabar, orar y buscar la esperanza que solo encontramos en Dios unidas. Para más información, por favor visiten cfmiami.es/unidas. Gracias por estar con nosotros hoy. Nos vemos nuevamente la próxima semana en CF en Internet.